Buenas noches, hermanos. Nos encontramos en WKBM San Juan de Puerto Rico, Radio Paz AM 810, en este su programa Encuentro con Cristo y los hermanos del movimiento de Cursillo de Cristiandad. Esta noche nos acompaña Luis Soto. Muy buenas noches, mis queridos hermanos. Pablo Rodríguez, muy buenas noches. y hoy vamos a tener un programa interesante. Este es el primero del año, empezamos. El primero. Y con mucho entusiasmo. Y siempre cuando uno comienza un año, muchas personas, como lo habíamos advertido en los últimos programas, hacen unos planes para que el nuevo año tienen tremendos proyectos y demás. Entonces, esta realidad de aterrizarnos, cuando nosotros queremos hacer un plan, debemos de saber que es el plan de Dios en nuestra vida. No es el que yo inicie, sino el que Dios quiere para mí. La realidad es que cuando uno, pues por supuesto, el Señor pues suscita en nosotros, el Espíritu Santo suscita el que uno quiera hacer algo. Yo recuerdo, ¿verdad? Que cuando uno dice, no, este año voy a querer hacer un proyecto de vida donde yo vaya a llevar tanta gente a cursillo y demás. Pues, por supuesto que sí. ¿Saben qué? Eso suscitó porque Dios lo puso en su corazón. Y la respuesta siempre es nuestra. Nosotros no somos qué hacemos, sino nosotros somos los que respondemos. Y respondemos generosamente porque Dios lo da todo y nos pregunta a nosotros, ¿y tú qué vas a dar? ¿Ves? En Cursillo es bonito cuando dice, Cristo cuenta contigo. Eso es un lema allá en Cursillo, ¿verdad? Cristo cuenta contigo. ¡Wow! Porque Cristo cuenta contigo porque Cristo lo es todo y te da todo para que tú generosamente le respondas a lo que Él te llama. ¿Verdad? Te lo comentaba San Agustín. Decía, mándame lo que pidas y pídeme lo que quieras. Y es esa confianza de saber que cuando el Señor te llama, Luis Soto y Pablo, es porque ya antes te ha dado lo que te va a pedir. Mira, necesito que cuento contigo para un próximo proyecto de cursillo que vamos a llevar tales en las comunidades y queremos llevar gente para cursillo. Eso ya Dios te lo dio. Y los medios, todo. La capacitación. Pero ¿qué pasa cuando hay a veces, como dice una santa de la iglesia? A mí me encanta Santa Teresa de Ávila, porque ella sí tenía los pies en el piso. Y ella decía, hay que seguir a los caramelos de Dios o el Dios de los caramelos. ¡Wow! ¿Y era por qué? Porque lo que queremos hablar en el programa de hoy, hay personas que cuando uno en cursillo hay un rollo que se llama clase actual y tiene una relación con alguien, con Dios mismo, la gracia de Dios, y nos invita a nosotros de siempre, Señor, capacítame con tu luz y tu fuerza. Y esa realidad de luz y fuerza es lo que queremos discutir en este programa. Yo puedo entender, saber a lo que Dios me llama, pero necesito la fortaleza para poder cumplirla. ¿Por qué? Porque el ser humano a veces no le gusta o porque se deja llevar por sus sentidos, que no le gusta necesariamente lo que Dios lo está llamando, ¿verdad? Sí. Y así que yo quisiera que ese fuera el pie forzado de lo que queremos discutir aquí. Dime, Pablo. Sí, Juan Carlos, y seguir los planes de Dios no es fácil. O sea, no es fácil entender, captar qué es lo que Él quiere necesariamente para nosotros. Y no solamente eso, sino que muchas veces está la parte humana. ¿Qué es lo que a mí me gusta? ¿Qué es lo que a mí no me gusta? ¿Qué es lo que entiendo difícil? ¿Qué no puedo hacer? Y entonces está también el que el plan muchas veces que nosotros tenemos, que nosotros somos los que hemos escogido, se nos hace principal a lo que es la meta, a lo que es el objetivo, que es el Dios, que es acercarse a Dios. Que a veces, muchas veces amamos más ese plan que nosotros hemos estructurado, que lo que nosotros planeamos en vez de Dios.
Hay que tener en cuenta que Dios es el objetivo y que no podemos estar enamorándonos de lo que nosotros creemos que es lo mejor, sino dejarnos llevar hacia donde Él quiere que vayamos con sus planes. Pues verdad que, Luis Soto, que se puede uno correr el riesgo de que ese plan que muy bien uno entusiasmado querer hacer, Dios tiene algo mejor, pero no necesariamente lo entendemos. Eso es cierto porque no siempre vemos claro, lo que Dios pide y lo que Dios quiere para nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos somos personas finitas, Dios es infinito, nosotros somos finitos y nosotros vemos el momento presente, no vemos como decíamos nosotros siempre en el trabajo. Cuando tú vayas a preparar un plan, siempre mira el macro, no mires el micro. Pero nosotros seres humanos en la vida miramos el micro, el momento, y no miramos lo de más allá. Muchas veces no somos felices con la decisión que se ha tomado, pero Dios quiere que a través de esa falta de felicidad que tú tienes, darte un bien mayor, porque, oye, muchas veces para llegar a la alegría hay que pasar por el sufrimiento. No siempre la vida es alegría y gozo. Hay lágrimas también, por eso es que el Señor nos hizo, ¿verdad? Seres con unos sentimientos que se expresan. ¿Acaso Cristo fue infeliz al estar en la cruz? Que era un máximo sufrimiento. No, porque Cristo tenía la mente y el corazón bien puestos en lo que era la voluntad que el Padre tenía para Él y para toda la humanidad a través de ese sacrificio que Él estaba haciendo. Y por eso fue que Cristo pudo aceptar la voluntad de Dios, aun cuando en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuestionó, porque nosotros podemos cuestionar a Dios, pero no podemos dudar. Eso son dos cosas distintas, ¿verdad? Y hasta la Virgen María, en el momento de dar el sí, también cuestionó. Le dijo al ángel, ¿y cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo hacer esto si no conozco varón? Pero después dijo, hágase en mí, según tú has dicho. Así que eso es lo que tenemos que tener presente nosotros, el que hacer la voluntad del Señor para nosotros. De que aunque no nos guste algo, podemos aún así llegar a quererlo. Esto no me gusta, pero yo creo que es bueno para la salvación de las almas, para ayudar a los demás a acercarse a Dios, y yo quiero tratar ese camino. Y entonces también puedo escogerlo. Dice que se puede dar hasta un salto aún más alto y decir, y quiero amar ese plan, esa forma de acercar esa persona a Dios, acercarnos más a Dios. O sea, puedes amar el plan de Dios incluso aunque no te guste. A mí no me gusta, pero yo lo quiero hacer porque creo que es bueno. Y quiero escogerlo como algo bueno y quiero que me guste, y para eso, o sea, no es muy difícil uno decir, ahora me va a gustar esto de ahora en adelante. No me gusta la remolacha, pero de ahora en adelante me va a gustar. No es tanto así, pero podemos pedirle a Dios que con su gracia nos ayude a que nos guste el plan que Él pueda tener para nosotros. Como dijo Luis, el Padre, Jesús le pidió al Padre que apartara de Él ese cáliz, pero al mismo tiempo lo alegraba, lo elegía voluntariamente, lo aceptaba, lo quería, lo amaba. Así que es una cosa importante que para que en cierta manera se nos facilite, aunque estas cosas obviamente nunca son fáciles, a menos que estés en un río, un caudal de gracia, que te lleve automáticamente, como muchas veces pasa, o algunas veces ha pasado, que pedirle a Dios, ayúdame a que me guste este plan, para que sea ese plan tuyo, para que sea más fácil acercarnos a esa invitación tuya. Cuando Juan me envió el tema, me trajo que precisamente en Navidad, después yo celebré mi aniversario de boda con mi esposa, 41 años de estar juntos. Y me trajo a cuando yo empecé mi matrimonio, que uno cree que uno está haciendo el plan
para Dios, ¿verdad? Porque nosotros ya habíamos hecho cursillos, éramos personas conocedoras de lo que era la voluntad de Dios para nosotros. Y cuando estábamos en las clases prematrimoniales, yo recuerdo siempre que aquel santo sacerdote, Padre Vallejo, que paz descanse, que nos dio las clases, nos dice, párense y mírense, pónganse de frente ustedes los novios y mírense. Novio, ¿verdad que ella está bonita? ¿Verdad que es bien linda? ¿Verdad que es lo que tú deseabas? Novia, ¿verdad que ese hombre está guapo? Ahora imagínatelo en silla de ruedas. Imagínatelo sin piernas. Imagínatelo sin brazos. Porque eso puede suceder. Y ese dolor va a ser obstáculo para que el plan de Dios se haga realidad en la felicidad de mi matrimonio. No. ¿Cuántas personas no hemos habido que hemos tenido una dificultad durante el camino a la vida? Pero por eso es que tenemos lo que Juan Carlos nos habló ahorita, las gracias actuales que el Señor nos da para capacitarnos, para poder hacer lo que el Señor quiere, aunque no nos guste. Y es razonable pensar, ¿verdad? La fe y la razón van de la mano. El ser humano no puede solamente pensar de hacer lo que le guste, porque eso es algo, primero, que es subjetivo. Y segundo, que eso es temporario y volátil. Realmente las cosas que son verdaderamente buenas suponen un esfuerzo. Todo aquel que tiene un trabajo, que se tiene que levantar por la mañana, aun cuando tenga sueño, aun cuando tenga que meterse en un tapón de 1 hora, y bajar por ahí tal vez con las situaciones que se procuran en un trabajo, y tú no puedes decir, no, es que a mí no me gusta porque yo prefiero quedarme durmiendo, y cuando me levante y me salgan las ganas del gusto, yo voy entonces a ir a trabajar. Es embuste, porque la realidad es que uno tiene que suponer eso, y eso es algo bien sencillo, pero se lo voy a poner una escala mayor. Unos padres, todo que es padre y tiene un nene recién nacido que arranca a llorar a 24 horas del día, ¿y tú qué vas a hacer? Vas a decir, es que a mí no me gusta levantarme porque yo tengo un sueño peludo y yo, allá que se muera el nene de hambre y espere cuando yo me sienta con ganas de poder hacerlo. ¿Ustedes creen que eso es verdaderamente amor? Embuste. Uno aprende eso en la casa, aprende eso en la familia. Hacer algo por alguien sin pedirle nada a cambio. Y especialmente cuando uno piensa que aunque a mí no me guste, hay un bien mayor. Y pedirle a Dios, Señor, que yo pueda, capacítame, que yo desee buscar el bien, aunque suponga de muchísimo esfuerzo que a lo mejor no me gusta o me cuesta tanto trabajo, que lo ofrezco, Señor, porque tú me capacitas para poder llevarlo. Así que el saber lo que tengo que hacer, pues necesito el otro elemento de la fortaleza para cumplirla. Y eso es lo que decía Pablo ahorita, que decía, Señor, ayúdame a que me guste tu plan. Que me guste lo que a ti te gusta, Señor, no lo que a mí me guste. Que me guste lo que a ti te guste, Señor. Qué bonita oración. Y dice que si estás siguiendo el plan de Dios, entiendes que es el plan de Dios, y todavía no te gusta, ¿no? Porque es muy probable que no te guste, no es tu sueño, no es lo que te habías soñado, pero Dios, nuestro Dios, que está siempre con nosotros, que nos ama con locura, está presente siempre y te va a hacer unos pequeños guiños divinos, como le llaman aquí, para conquistar nuestros corazones. Van a haber pequeños detalles que Él nos va a hacer, que va a ser presentes en nuestra vida para sacarnos una sonrisa, a pesar de que no estamos cumpliendo con el plan ese que nosotros, con nuestras limitaciones, soñábamos para nuestras vidas. Estamos tratando de cumplir el plan de Dios y Él nos ayuda con ciertas gracias, ciertas manifestaciones especiales, detalles pequeñísimos muchas veces, el amanecer, una flor, una hoja, lo que sea, que Dios a veces te sonríe de esa forma, te guiña el ojo de esa forma y te ayuda a hacerlo más llevadero, la vida. Mira, y cuando tenemos planes también, tenemos que acordarnos de acudir a aquellas personas que cumplieron cabalmente con la voluntad de Dios, aun cuando fue difícil. A la Virgen y a San José.
como decía Juan ahorita, ¿ustedes creen que fue fácil para San José en medio de la noche levantarse y salir para Egipto y montar a sus niños recién nacidos y a una madre recién parida en un burro y arrancar para Egipto? Sí. Pero él sabía que eso es lo que el Señor quería, porque él tenía que preservar la vida de aquel que iba a ser el Salvador del mundo, y le tocaba a él. No le tocaba a otro, le tocaba a él. Y la Virgen María, responsable de enseñarle al Hijo de Dios lo que es la moral, lo que es la bondad, lo que es el cariño, lo que es el tener en cuenta el sentimiento del otro, porque Jesús tuvo que aprender todas esas cosas. Él era Dios, pero primero que todo era hombre, es hombre, como nosotros, tuvo que aprender, ¿verdad? Todo, igual a nosotros en todo, menos en el pecado. Así que tenemos que pedirle a San José y a la Virgen María que nos ayuden a aceptar esa voluntad de Dios en nuestra vida. Y si nosotros acudimos a las personas correctas, a la Virgen, a San José y sobre todo también a nuestro director espiritual, cuando tenemos dudas si en realidad la voluntad de Dios se está haciendo en nosotros y por qué esa voluntad me gusta o no me gusta, vamos a evitar depresiones. Porque las personas que sufren de depresión son aquellas que están inconformes con la forma en que están viviendo la vida, porque no le han entregado esa vida a aquel que es el que le puede dar sentido. Porque aun cuando no entendamos la voluntad de Dios en nuestra vida, pero cuando nos entregamos a Él y le decimos, Señor, tú tienes el control, sabemos que encontraremos entonces el sentido, no solamente a las cosas, a nuestra vida. Y fíjate que la Virgen y San José también tenían planes distintos. O sea, San José pensaba en un matrimonio tradicional, o sea, y la Virgen pensaba pues estar sola, entregada a Dios, pero sola por toda la vida. Y sin embargo, pues lo que les tocó, que escogieron con mucho amor y mucha entrega a Dios, fue totalmente distinto a eso. O sea, la castidad de San José en el matrimonio y la Santísima Virgen en una familia como Virgen y estando tan y tan cerca de Jesús, vivieron junto a Jesús, aunque no siguieron lo que eran sus planes originales, no eran sus sueños. Más cerca de Dios, de Jesús, que ningún otro santo, que nadie, haciendo la voluntad de Dios, que no era lo que ellos planeaban. Así que podemos pedirle que nos enseñen a escuchar, a acoger, a aceptar y amar el proyecto divino, mucho más que cualquier proyecto humano. O sea, que dejarnos llevar por Dios, por lo que Dios quiere para nosotros y para los demás a través de nosotros, y hacer eso nuestro. Y también de esa forma, igual que ellos, un grado muchísimo menor, pero también vamos a estar viviendo con Jesús, bajo el mismo techo con Jesús, si escogemos hacer su voluntad y hacer todo lo posible por acercarnos y acercar a los demás más a Dios. En Cursillo nosotros tenemos un lema, ¿verdad? Decir sí a Cristo, cuenta conmigo. Y es hermoso. De hecho, la revista de Cursillo que se distribuye se llama así. Y ese sí es decirle sí al plan de Dios en nuestra vida. Y es dinámico. Es decir, todos los días, yo tengo que renovar diariamente ese sí. En Cursillo, una cosa que a mí nunca se me olvidó, cuando yo hice Cursillo en el año 2006, y es que el último día que se da esta propuesta radical de la vida, en el cual uno hace un plan de vida ¿verdad? Que todo comienza a vivir nuevamente, el cuarto día, como decimos, ¿verdad? Y fíjense que cuando uno fue a recibir la comunión, le hicieron dos preguntas. Cuando uno recibiera la Eucaristía, se preguntara uno, ¿qué te preocupa de mi mundo? Y el segundo es, ¿qué tú quieres que yo haga? Dos preguntas que yo desde que hice Cursillo me las hago cada vez, todos los días. Y si voy a comulgar, ni se diga. Pero todas las mañanas, en ese ofrecimiento de obra, todos los días, yo me hago esas dos preguntas. Es dinámico. No es el sí y ya, no. El sí para lo que me toca hoy. Señor, ¿qué te preocupa de mi mundo hoy?
¿Y qué tú quieres que yo haga hoy? Ya mañana será otra cosa. Pero lo que me toca. Y eso es lo que a veces uno no tiene que comprender. Que la llamada de Dios es de todos los días y para todos los días. Dios te llama para hacerlo presente a Él y decirle a aquel que no conoce que Dios le ama, que quiere acompañarle en su vida, que ha ofrecido su vida para ofrecernos la de Él. Él asumió todo, se hizo verdaderamente hombre, solidario, como dice hoy en las lecturas de hoy. Hablan de la solidaridad, que es muy diferente la de serse presente. No solamente se hizo presente Jesucristo en nuestra vida, sino que asumió nuestro dolor, nuestro sufrimiento, todas nuestras situaciones, ¿verdad? Porque Él, siendo Dios, se hizo hombre para que el hombre pudiese acoger todo lo de Dios. Sobre todo nuestra miseria. Asumió nuestras miserias, porque nosotros somos seres miserables, mis hermanos, no podemos negar eso. Somos seres pequeños, finitos, somos seres totalmente, que tenemos que ser totalmente dependientes de la misericordia y del amor de Dios. En Isaías 55, el Señor nos dice, porque tus caminos no son mis caminos, porque tú piensas en lo llano, pero yo pienso en lo alto, en la cumbre, ¿verdad? Así que pongámonos en la mano del Señor, pidámosle la sabiduría, como el rey Salomón decía, Señor, yo no quiero riqueza, dame sabiduría. El Señor después, por añadidura, le dio todo lo demás, porque pidió lo que nadie pide, sabiduría. Pidamos sabiduría al Señor, y también tenemos que tener la certeza que no siempre vamos a entender ni vamos a estar haciendo la voluntad de Dios, pero tenemos que pedirle, Señor, cuando me desvío de lo que es tu voluntad, muéstrame el camino claro. Luis, y la preocupación que puede tener uno cuando entiende, percibe cuál es el plan de Dios para uno, y sin embargo uno le dice, no, gracias, eso no me interesa. O sea, todo para mí. O sea, eso no es para mí. ¿Y qué pasa de ahí en adelante? Tú sabes, que venga remordimiento y tal vez las dudas. Hice bien. Yo le he estado pensando, a veces pudo haber sido más feliz de esta forma, si hubiera hecho tal y tal cosa. Arruiné mi vida, no sé, he perdido mi vida. La clave es la paz. Cuando uno hace la voluntad de Dios, y qué paz tiene uno, aun cuando tenga dolor. Y eso lo estoy viviendo yo actualmente. Tengo una afección física que me molesta, me duele la cadera. Yo me dieron la buena noticia que me van a levantar la operación, y lo que para otro podría ser alguna cosa difícil, mala, para mí es una alegría, porque el Señor me está diciendo, te voy a sanar antes de lo que tú pensabas. Así que hay que pensar. Y aunque hayamos dicho que no, Dios siempre está con nosotros. Siempre. Entonces, no te va a alejar, al contrario, lo que dice es que Él recalcula la dirección, nos pone nuevos horizontes. Ok, no quisiste hacer esto o tal cosa, vamos a traerte por aquí porque yo quiero atraerte hacia mí, y voy a buscar la forma de que te acerques más y de que vayas en esa dirección de lo divino hacia mí, hacia acercarte más y acercar más a los demás hacia mí. Así que Él aparece recalculando, no te rechaza. Así que hay que seguirle siempre y rezarle y pedirle. Hay un nuevo plan esperándote, un nuevo sueño que puedes soñar con Él, a pesar de que hayas dicho que no, Él no te va a rechazar, no te va a echar para un lado. Él es tu Dios y está siempre contigo. Yo te elegí y no te rechazaré. Sí. Y es así porque, como bien decía Jacques Philippe, que es un místico, una persona que da talleres espirituales a sacerdotes y a laicos muy famosos. Jacques Philippe, un sacerdote de 5 estrellas, ha escrito unos libros hermosos, les invito, en las Paulinas los venden. Por ejemplo, el de Libertad Interior o Paz Interior.
Y él hace esa pregunta: ¿cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios? La respuesta. Fíjense que no es una pregunta irracional. Al contrario, mira si era tan crucial que cuando los apóstoles le piden a Jesucristo: enséñanos a orar, empezando, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Y a veces nosotros despachamos esa oración como si nada, pero es una tremenda oración de compromiso. Entonces, ¿qué es lo que nos daría paz a nosotros? El saber que hago la voluntad de Dios. Ese es el único garante. El ser verdaderamente feliz una persona es porque experimenta la paz de saber, de hacer la voluntad de Dios, aunque suponga sufrimiento, aunque suponga lo que fuera. ¿Por qué? Porque no es por gusto. Jesucristo, ¿ustedes se creen que hizo democráticamente y le dijo a los apóstoles: mira, vamos a ver si me trepo en la cruz y allí pues que me azoten y muera allí en la cruz? No, 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 no. Cumpliendo la voluntad del Padre. Ahorita Luis lo recalcó, ¿verdad? Pero es algo que si el mismo, porque esa es la garantía de saber esa solidaridad que tiene Jesús con nosotros, porque si es hombre y nos comprende que nos cuesta, estamos luchando en contra del querer de uno, porque uno tiene que querer lo que Dios quiere, y esa es nuestra lucha. Y por eso el Padre Nuestro, cuando vayamos por ahí, detengámonos y realmente meditemos si lo que estamos diciendo lo decimos porque lo dice el Padre Nuestro por ahí, o realmente le estamos pidiendo a Dios que nos ayude a poder cumplir con su voluntad. Y Juan Carlos, a veces hay situaciones, nosotros podemos decir que sí a lo que pensamos que es lo que Dios quiere, pero puede haber situaciones externas, ajenas a nuestra voluntad, que nos impidan, que nos saquen de ese camino en el que esperábamos estar siguiendo en dirección hacia Dios. Puedes tener un accidente, puedes tener problemas de salud, puede haber personas que, como yo entendía, eran mis planes, pero estas personas dijeron que no. O sea, personas que toman decisiones que son ajenas a las que nosotros pensábamos que iban a ser lo apropiado, una buena decisión. Y puede haber también que lo que tú pensabas, estás en el sitio correcto y todo, y de momento te das cuenta que parece que esta gente no está siguiendo el plan de Dios, y entonces pues obviamente vas a escoger salirte de ahí y tratar de buscar otra cosa. Pero acordarte siempre de que Él siempre está contigo, que Él está ahí, que tienes que confiar en Él y entregarte a Él y tratar de hacer todo lo posible por hacer su voluntad, y solamente la haces entregándote a Él y dejar que Él actúe en ti, porque nosotros somos muy flojitos, con nosotros solos no se puede. Cuando uno está en cursillo y uno está en esa lucha de aceptar la oferta que el Señor le hace a uno, hay una oración que se hace el viernes por la noche en el sagrario, que uno le dice al Señor: Señor, ayúdame a ver y que vea claro, Hace poco en las misas navideñas en pleno Adviento, un sacerdote nos decía: pidámosle al Señor que nos limpie los ojos con el hisopo, que es el que limpia, que ayuda a tener claridad en la vista. Así que si queremos hacer la voluntad del Señor, si queremos ser felices, si queremos tener lo que el Señor Cristo le ofreció a los apóstoles el día que resucitó, que les dijo: yo quiero que mi gozo esté con ustedes y que mi gozo permanezca, porque la diferencia entre tener gozo y alegría es que el gozo es, aunque yo esté llorando, yo puedo tener gozo, pero la alegría es efímera. Así que oremos por eso. Así que llegamos al final de nuestro programa. Queremos anunciar los próximos cursillos. Precisamente el próximo cursillo y el primer cursillo del año 2023 va a ser del 2 al 5 de marzo. Es un cursillo de hombres. El quien va a dirigir ese cursillo es el que le está hablando ahora mismo. Así que para mayor información pueden llamar al secretariado al 787
789-7596. Y para las mujeres, precisamente, la semana que le seguía, la que le sigue, que es, si es del 2 al 5, es del 9 al 12 de marzo, cursillo para mujeres. Para mayor información y ver el itinerario de los cursillos y los teléfonos a través de la página de cursillos, que es cursillospr.com, www.cursillospr.com. Como decimos en cursillo, Cristo y yo, Mayoría aplastante. Hasta Que la Dios los semana bendiga. que viene. Que Dios los Dios bendiga. Buenas noches. Buenas noches a todos.